En el vasto tapiz del zodiaco, Leo ha sido siempre descrito como el portador de la llama solar, el que camina con la frente erguida y la mirada encendida por la fuerza de su astro regente. El sol lo ilumina con un brillo que no pide permiso, que se manifiesta de manera natural, y es en ese resplandor donde nace uno de los mayores malentendidos sobre su esencia, la acusación de narcisismo. Lo que muchos consideran exceso de ego, en realidad no es sino la proyección de un espíritu llamado a recordar a los demás que la vida debe vivirse con grandeza, que la dignidad no es soberbia y que el amor propio es el primer cimiento de toda victoria. El mito del Leo narcisista surge de la dificultad de quienes, incapaces de sostener la intensidad de su fuego, confunden la necesidad vital de brillar con una actitud de arrogancia. Sin embargo, la astrología revela que el brillo leonino no es un lujo ni un capricho, sino un mandato cósmico. El sol no pide disculpas por salir cada mañana, ni tampoco oculta su resplandor para no incomodar a quienes prefieren las sombras. Así también Leo, cuyo deber es irradiar, inspirar, mostrar que el ser humano está hecho para expandirse y no para encogerse frente a la mediocridad. El supuesto narcisismo es, en realidad, el espejo donde se reflejan las inseguridades ajenas, el recordatorio de lo que los demás podrían alcanzar si también se atrevieran a reconocerse como hijos de la luz. Lejos de ser un prisionero del ego, Leo es un guardián del corazón, y en ese corazón arde un fuego que no solo lo consume a él, sino que calienta y protege a quienes se acercan. En su naturaleza está la entrega, la generosidad sin cálculo, el dar de sí con la nobleza de quien sabe que no empobrece al compartir, porque su fuente es inagotable. El verdadero Leo no se mira únicamente en el espejo, se convierte en espejo para los demás, enseñándoles a amarse, a confiar en sí mismos, a caminar erguidos incluso cuando el mundo parece empeñarse en reducirlos. La épica de su carácter radica en que no teme ocupar su lugar en el centro de la escena, porque entiende que cada signo del zodiaco tiene un papel, y el suyo es encender antorchas. Lo que se confunde con vanidad es muchas veces la valentía de no ocultar la propia voz, la osadía de no pedir disculpas por existir, la fuerza de no dejarse silenciar en un mundo que tantas veces premia la sumisión. En realidad, no hay mayor acto de humildad que ser plenamente uno mismo sin disfraz ni máscaras, y en esa autenticidad Leo se vuelve un faro. La incomprensión del mito proviene de que muchos han olvidado que la realeza de Leo no es una tiranía, sino un servicio. El sol reina porque sin él no hay vida, y Leo ocupa su trono porque sin su calor emocional no hay impulso, sin su fuego no hay llama que despierte corazones dormidos. Cuando se habla de narcisismo, se olvida que este signo es capaz de sacrificarse, de dar hasta el último latido en nombre de aquello o aquellos a quienes ama. Si se muestra altivo, es porque necesita recordar que la vida no es un valle de sumisión, sino un escenario en el que cada alma debe expresar su papel con grandeza. Los antiguos mitos lo entendían bien, en la figura del león se reconocía no solo la fuerza, sino también la protección. El león no ruge para engrandecerse a sí mismo, ruge para defender su territorio, para recordar a los demás que existen límites sagrados que no deben profanarse. Ese rugido, tantas veces confundido con vanidad, es en realidad la voz de quien proclama que la vida merece respeto, que la dignidad humana no puede ser pisoteada. Por eso, el narcisismo atribuido a Leo es en gran medida una distorsión, una etiqueta puesta por quienes temen la intensidad de un espíritu que no negocia con la mediocridad. La incomprensión de este mito se resuelve al entender que Leo no busca ser admirado como un ídolo vacío, sino como un catalizador de grandeza. Cuando Leo brilla, no lo hace para humillar, sino para demostrar lo que es posible. Cuando exige reconocimiento, no es para alimentar un vacío, sino porque sabe que el reconocimiento es energía, y esa energía le permite seguir irradiando. Cuando se muestra orgulloso, no lo hace desde la vanidad, sino desde la certeza de que un corazón que se honra a sí mismo es el único capaz de amar verdaderamente a los demás. El mito del Leo narcisista es, en definitiva, la sombra de la incomprensión. La realidad es un alma que lucha contra la pequeñez del mundo, que se rehúsa a vivir apagada, que se levanta con la majestuosidad de quien sabe que su fuego no le pertenece solo a él, sino que ha sido otorgado para iluminar. Así, lo que algunos llaman narcisismo es, en verdad, un recordatorio épico de que la vida debe vivirse con coraje, con orgullo de ser, con la mirada fija en el horizonte del propio destino. Porque Leo no es esclavo del espejo, es el espejo donde el mundo descubre lo que significa existir con el corazón en llamas. La visión del Leo como narcisista suele nacer de una lectura superficial de su energía, porque no se comprende que detrás de cada gesto magnánimo, de cada despliegue de presencia, hay un espíritu en constante batalla consigo mismo. No se trata únicamente de brillar hacia afuera, sino de sostener un fuego que a veces quema por dentro. El sol que lo gobierna no descansa jamás,
y de igual manera Leo vive con la sensación de que no puede apagarse, de que siempre debe sostener una llama que otros esperan de él. Esto, lejos de ser un acto de vanidad, es un sacrificio silencioso que muy pocos llegan a percibir. La incomprensión nace de no ver que cada sonrisa de seguridad, cada mirada altiva y cada gesto majestuoso es, muchas veces, el resultado de un esfuerzo titánico por mantenerse erguido incluso cuando las sombras internas amenazan con oscurecerlo. La acusación de narcisismo también pasa por alto la vulnerabilidad que habita en el corazón de Leo. Allí donde se cree que hay orgullo excesivo, en realidad hay una necesidad profunda de ser validado, no por mero capricho, sino porque esa validación funciona como el combustible que lo mantiene creando, amando y protegiendo. Al regirse por el sol, Leo encarna el principio vital de la radiación, dar luz y calor. Pero ningún astro puede sostenerse sin un ciclo de retroalimentación, y de ahí que busque ser visto, reconocido, celebrado. Lo que a veces parece un deseo egoísta, es en verdad un mecanismo cósmico que le permite continuar irradiando. Como el solitario héroe de las epopeyas, Leo se alimenta del eco de los aplausos no porque su esencia dependa de ellos, sino porque en esos aplausos percibe que su misión ha cumplido un propósito. Cuando se habla del mito de su narcisismo, se olvida que Leo también es un signo de inmenso coraje emocional. Su aparente necesidad de protagonismo no siempre nace de la búsqueda de adulación, sino de la voluntad de ponerse al frente cuando nadie más se atreve. Así como en las antiguas gestas los reyes debían encabezar a sus ejércitos, Leo se lanza al campo de batalla de la vida con la convicción de que su luz puede abrir camino. Lo que algunos tachan de egocentrismo es, en realidad, la disposición de asumir la responsabilidad de guiar, aun a riesgo de ser criticado o incomprendido. Porque ser el sol implica no poder ocultarse, y en esa exposición hay también una carga inmensa que el mundo rara vez reconoce. En lo más profundo de su ser, Leo no se conforma con la apariencia, sino que busca ser recordado como alguien que dejó huella. El mito del narcisismo lo reduce a la superficie, cuando en realidad lo que lo mueve es la trascendencia. Cada gesto grandilocuente es una manera de gritar que la vida no debe pasar desapercibida, que el alma humana está destinada a marcar el mundo. En su aparente teatralidad late el anhelo de eternidad, la necesidad de que su paso por la existencia no sea en vano. Y este deseo, más que un acto egoísta, es una llamada al despertar de todos los que conviven con él, porque Leo no tolera que la vida se viva en pequeño, sin pasión ni entrega. La astrología revela además que Leo no es un signo aislado en su supuesta vanidad, sino parte de un entramado donde cada signo equilibra y completa al otro. El fuego de Leo se nutre de la sensibilidad de Cáncer, de la visión de Acuario, de la profundidad de Escorpio. No brilla en soledad, aunque lo parezca, sino que forma parte de un coro cósmico donde su voz resuena con fuerza para que otras voces no se apaguen. El mito del narcisismo lo coloca como alguien separado de los demás, cuando en realidad su misión es unir, es convocar, es reunir bajo su calor a quienes de otro modo caminarían dispersos. El malentendido se acentúa porque Leo tiene un lenguaje directo, una presencia que no sabe pasar inadvertida. Pero detrás de cada gesto altivo hay una lección oculta, aprender a honrar la vida. Así como el sol no compite con las estrellas sino que las realza al iluminar la bóveda celeste, Leo enseña que el brillo de uno no opaca el de los demás, sino que puede inspirarlo. Lo que algunos llaman narcisismo es, en el fondo, un llamado a que cada ser humano encuentre su propio centro solar y lo despliegue con valentía. En su esencia más pura, Leo es un guerrero de la autenticidad. Su supuesto narcisismo es la máscara con la que otros intentan explicar lo que no comprenden, la fuerza de un alma que no se deja reducir, que se niega a vivir en la mediocridad, que abraza con orgullo su identidad porque sabe que esa es la única manera de enseñar a los demás a abrazar la suya. La realidad incomprendida es que Leo no ama solo su reflejo, ama la vida misma con una pasión tan inmensa que no puede contenerla en silencio. Su rugido es un himno, no a sí mismo, sino a la grandeza que todos llevamos dentro y que solo se revela cuando dejamos de temer a la luz. En el fondo, el mito del Leo narcisista no es más que el reflejo del temor colectivo a reconocerse digno, valioso y eterno. Allí donde el mundo ve vanidad, hay un espíritu dispuesto a recordar que cada alma es un reino y cada corazón, un trono. Y mientras unos lo acusan de exceso, Leo sigue su marcha épica, portando en su fuego la prueba de que la vida no ha sido diseñada para el anonimato, sino para ser vivida con la fuerza y el esplendor de quienes saben que nacieron bajo la mirada del sol. El mito del Leo narcisista ignora que en la raíz de su fuego hay una vocación espiritual de irradiar y no de acumular. El sol que lo rige nunca se guarda la luz, nunca la encierra en sí mismo, sino que la expande a cada rincón del universo.
Esa es la esencia de Leo, su brillo no es un tesoro personal, sino un don que se expande hacia afuera, un acto de servicio que rara vez se percibe con claridad. El error de la mirada externa radica en confundir el fulgor natural con una obsesión por sí mismo, sin comprender que el brillo es un mandato cósmico, una misión otorgada desde el origen para que el alma leonina recuerde a los demás lo que significa ser inmenso, ser auténtico, ser un fuego viviente. El malentendido se alimenta de que Leo, al ocupar el centro, parece reclamar un lugar privilegiado, cuando en realidad esa centralidad es un símbolo arquetípico. No se trata de ocupar el escenario por ego, sino porque alguien debe sostener la antorcha en medio de la oscuridad, alguien debe convertirse en el sol de medianoche cuando los demás no encuentran rumbo. Esa centralidad no se ejerce como imposición, sino como deber, porque el alma leonina sabe que esconderse sería traicionar el designio solar que lleva en su interior. Así como el sol no pregunta si incomoda con su calor, Leo tampoco puede vivir en la tibieza de la discreción, su fuego es un llamado a que otros recuerden su propia llama, no una exigencia de adoración vacía. En lo profundo, lo que se interpreta como vanidad es una manera de afirmar la sacralidad del yo. Leo recuerda que el ser humano está hecho para reconocerse como portador de divinidad, que no puede arrastrarse por la vida como si fuera un accidente sin sentido. El narcisismo que se le atribuye es en verdad una pedagogía del orgullo bien entendido, el orgullo que no destruye, sino que dignifica, que no aplasta a los demás, sino que los invita a levantar la cabeza y reconocer su propio valor. El espejo leonino no refleja únicamente su imagen, refleja la posibilidad de que cada ser humano se ame a sí mismo con la misma intensidad. Otro aspecto ignorado es que el corazón de Leo no se alimenta de superficialidad, sino de lealtad y amor auténtico. Su necesidad de ser admirado muchas veces esconde un anhelo más profundo, ser amado de verdad, ser reconocido no solo por su brillo exterior, sino por la nobleza de su entrega. Detrás de la máscara del rey altivo existe una vulnerabilidad inmensa, un niño solar que necesita sentir que su calor no es rechazado, que su generosidad encuentra un lugar donde germinar. Cuando se acusa de narcisismo, se desconoce esa sensibilidad oculta, ese deseo de reciprocidad que no nace de un vacío, sino de la búsqueda de compartir lo más sagrado que posee, su fuego interior. La dimensión épica del mito incomprendido se revela en que Leo nunca se conforma con lo pequeño. En su esencia está inscrita la misión de engrandecer la vida, de convertir lo cotidiano en hazaña, de transformar lo común en espectáculo de creación. Lo que parece exageración o teatralidad es, en realidad, el acto heroico de elevar la existencia por encima de la rutina y de la apatía. No acepta que la vida sea una sucesión de pasos grises, sino que la reviste de color, de fuerza, de épica. Allí donde otros se limitan a sobrevivir, Leo proclama que estamos destinados a vivir como protagonistas de una obra sagrada. Otro aspecto poco considerado es su relación con la sombra. Leo, regido por la luz más absoluta, también debe enfrentarse a la oscuridad más profunda, el miedo a no ser suficiente, el temor a que su brillo se apague, la angustia de que su rugido no sea escuchado. Esa lucha interior es lo que lo impulsa a afirmarse con tanta fuerza, a veces de manera malinterpretada. Pero la verdadera grandeza leonina radica en que no niega esa sombra, sino que la transforma en combustible para encender aún más su fuego. Allí donde otros se quiebran, Leo aprende a convertir la fragilidad en fuerza, la herida en cicatriz luminosa, el silencio en rugido. En el mapa zodiacal, Leo no existe como un solitario gobernante, sino como una pieza fundamental en el ciclo de la evolución del alma. Su energía está destinada a despertar el sentido de identidad, a enseñar que el yo no es enemigo del todo, sino la chispa que puede unirse al gran fuego cósmico. Por eso, llamarlo narcisista es perder de vista la misión que cumple, recordarle a cada ser humano que tiene derecho a existir con dignidad, que el amor propio es la primera forma de amor universal, que la autovaloración es el cimiento para construir relaciones verdaderas y para dejar huella en el mundo. La realidad incomprendida es que Leo no se ama solo a sí mismo, ama la vida en todas sus formas, y se ama para poder amar mejor. Su brillo no es una prisión de vanidad, sino un faro que atraviesa tormentas. Su rugido no es un grito de superioridad, sino un llamado de despertar. Su orgullo no es altanería vacía, sino un recordatorio de que cada corazón humano debe latir con la fuerza de quien sabe que fue creado para dejar luz allí donde pisa. El mito del Leo narcisista se disuelve cuando se entiende que lo que parece ego es en verdad un acto de servicio, que lo que parece exceso es un impulso vital, y que lo que parece soberbia es la expresión más pura de un alma que jamás se resignará a vivir en la penumbra. Leo es el héroe que camina con su fuego a cuestas, incomprendido por quienes solo ven el reflejo y no la llama, criticado por quienes no soportan la intensidad de su presencia,
pero destinado a encender corazones dormidos. Y aunque el mito insista en reducirlo a la caricatura del vanidoso, la realidad es que Leo seguirá brillando, porque su esencia no depende de la aprobación del mundo, sino del mandato eterno del sol que lo guía. Su legado es la grandeza, y su misión, demostrar que el amor propio no es un pecado, sino la primera chispa de toda transformación. El mito del narcisismo leonino se convierte en un velo que oculta dimensiones mucho más profundas y trascendentes de este signo solar. Una de ellas es la misión pedagógica que lleva inscrita en su naturaleza. Leo no se limita a brillar por instinto, sino que enseña a través de su ejemplo la importancia de la autoafirmación y del reconocimiento del propio valor. En un mundo que tantas veces aplasta los sueños y somete las voluntades, Leo representa la fuerza indomable de quien se niega a vivir arrodillado. Su supuesta vanidad es, en el fondo, un acto de resistencia contra las estructuras que quieren reducir al ser humano a una sombra de sí mismo. Cuando camina con orgullo y se muestra tal cual es, está proclamando que cada alma tiene derecho a vivir con dignidad, sin esconder su grandeza. Existe además un aspecto cósmico relacionado con la vibración solar que Leo encarna. El Sol no solo ilumina, también organiza, cohesiona, da sentido al movimiento de los planetas. De igual manera, Leo no se limita a buscar atención, sino que tiene la capacidad de ser centro en torno al cual los demás encuentran orientación. Lo que parece deseo de protagonismo es en realidad la manifestación de una fuerza magnética que congrega, une y da dirección. Así como el Sol sostiene el equilibrio de todo el sistema, Leo cumple la función de recordar que cada comunidad necesita un corazón palpitante, alguien que inspire, alguien que recuerde el propósito y dé calor cuando las fuerzas decaen. Esa centralidad malinterpretada como narcisismo es, en realidad, una forma de liderazgo natural que surge sin cálculo, una emanación inevitable de su esencia solar. Otro aspecto que rara vez se menciona es la relación de Leo con la creatividad. Su fuego no es solo luz, también es chispa creadora. El mito lo reduce a un buscador de espejos, pero en verdad Leo busca escenarios donde su creatividad pueda desplegarse y convertirse en legado. Su narcisismo, en la mirada distorsionada, es simple amor por sí mismo, pero en su raíz es amor por lo que puede crear, por lo que puede dejar como huella. Desde obras artísticas hasta proyectos vitales, desde gestos grandiosos hasta pequeñas muestras de nobleza, Leo tiene la necesidad de transformar la energía vital en algo que inspire y permanezca. La realidad incomprendida es que, más allá de buscar aplausos, lo que busca es inmortalidad a través de lo que da al mundo. En lo más íntimo, Leo guarda un sentido de nobleza que contradice la acusación de egoísmo. Su generosidad no es selectiva, es desbordante. Quien logra acercarse a su fuego con sinceridad descubre que Leo da más de lo que recibe, que se entrega con una lealtad casi sagrada. El mito del narcisismo ignora que este signo está dispuesto a sacrificarse por quienes ama, que detrás de su aparente deseo de reconocimiento hay una voluntad férrea de proteger, de sostener, de ser escudo cuando otros no tienen fuerzas. Su orgullo no es frialdad, es una armadura que protege un corazón inmenso, demasiado sensible para dejarlo expuesto a la crueldad del mundo. La dimensión épica de Leo también se manifiesta en su relación con la lucha contra la mediocridad. No soporta lo pequeño, no tolera lo que niega la grandeza del espíritu humano. Ese rechazo, que a veces es visto como altivez, es en realidad un impulso cósmico hacia la superación. Leo no nació para conformarse, sino para recordar que siempre es posible elevarse más alto, que el espíritu humano no tiene límites cuando se atreve a brillar sin miedo. Esa exigencia consigo mismo y con los demás, que algunos interpretan como ego, es en realidad la voz del héroe que empuja a la humanidad hacia la conquista de horizontes más grandes. También hay una relación entre Leo y el tiempo que raramente se explora. Su fuego no admite la fugacidad vacía, busca la permanencia. Donde otros signos pueden contentarse con pasar desapercibidos, Leo ansía ser recordado, dejar huella, convertirse en memoria. Y esa búsqueda de inmortalidad, que muchos juzgan como narcisismo, es en realidad un eco del Sol mismo, que cada día muere y renace, dejando grabada su impronta eterna en la memoria del cosmos. Leo refleja ese ciclo, y en su necesidad de reconocimiento no hay simple vanidad, sino un deseo de trascendencia, de victoria sobre el olvido. En el camino del alma, Leo representa la etapa en la que el ser humano descubre el valor de su individualidad y aprende a irradiarla sin temor. Quienes no comprenden esta lección lo reducen a ego, pero en realidad lo que se manifiesta es la fuerza de la identidad que empieza a florecer con la convicción de que tiene derecho a existir en toda su plenitud. El narcisismo es solo la sombra de ese proceso cuando se pierde el equilibrio,
Pero la esencia luminosa de Leo no es encierro en sí mismo, sino expansión hacia los demás desde un yo fortalecido. Sin esa etapa, ninguna alma podría después entregarse al servicio universal con autenticidad. La incomprensión, al final, es inevitable, porque pocos están preparados para enfrentar un fuego que no pide permiso para existir. Pero esa incomprensión es también el destino del héroe: caminar entre elogios y críticas, sostener el brillo aunque pese, cargar con las etiquetas y transformarlas en fuerza. Leo seguirá siendo acusado de narcisismo por quienes no comprendan la diferencia entre amor propio y vanidad, pero su esencia seguirá recordando que solo cuando el ser humano se reconoce como digno, puede reconocer también la dignidad en los demás. En ello radica su grandeza, en ser espejo, en ser sol, en ser rugido de vida que no se extingue. El mito es sombra, la realidad es fuego. Y ese fuego, incomprendido o celebrado, seguirá ardiendo como recordatorio eterno de que cada alma, al igual que Leo, nació para ser luz, para dejar huella y para vivir con el coraje de quien sabe que la existencia es un escenario épico en el que solo se honra la verdad de un corazón en llamas. El mito que acusa a Leo de narcisismo olvida que la raíz más profunda de este signo es la conciencia de la divinidad interior. La energía solar que lo rige no se reduce a un resplandor estético ni a la necesidad de admiración, sino que encarna el principio universal del yo como chispa de lo eterno. Leo vive recordando que cada ser humano es una extensión de la luz creadora y, por lo tanto, no puede permitir que la vida se viva en la pequeñez. La acusación de amor propio excesivo se convierte entonces en un reflejo de la incomodidad que genera en los demás esa certeza de grandeza, pues el mundo teme a quienes no negocian su valor. Otro aspecto que raramente se explora es la relación de Leo con la valentía emocional. No solo representa la fuerza del león físico, sino también la fuerza de un corazón que se atreve a exponerse. Allí donde otros signos esconden sus emociones para no ser heridos, Leo las expone con toda su intensidad, con la vulnerabilidad de quien arriesga ser rechazado, pero con la convicción de que solo el que muestra su fuego puede realmente arder en autenticidad. La crítica de narcisismo suele venir de quienes interpretan esa exposición como vanidad, cuando en realidad es la osadía de vivir sin máscaras, de mostrar lo que arde por dentro sin temor al juicio externo. Leo también guarda en su esencia un sentido ceremonial de la vida. No se conforma con lo ordinario porque entiende que todo acto humano puede convertirse en rito, que cada instante puede transformarse en escenario donde se celebra la grandeza del ser. Lo que algunos llaman exageración o teatralidad es en verdad un impulso de sacralizar la existencia, de convertir lo cotidiano en extraordinario. Así como los reyes antiguos se vestían con ornamentos para manifestar la dignidad de su reino, Leo embellece su vida con gestos grandiosos porque intuye que cada día es un acto de creación, y que vivir en la monotonía es traicionar al fuego que lo habita. En el plano más espiritual, Leo es también un signo de transmisión. Su luz no se queda en él, sino que tiene la capacidad de encender otras llamas. El error es creer que busca acaparar la atención cuando, en realidad, su presencia invita a que los demás descubran su propio poder. Es un portador de inspiración, un recordatorio viviente de que la vida florece cuando se la enfrenta con valentía y confianza. Quien contempla su fuego puede sentirse desafiado o incluso intimidado, pero en ese desafío está la oportunidad de despertar, de recordar que el brillo no es patrimonio de unos pocos, sino una posibilidad latente en todos. Otra dimensión incomprendida es la manera en que Leo asume el sacrificio. Se piensa que busca solo disfrute, que vive para sí mismo, cuando en verdad su lealtad y generosidad lo llevan a dar más de lo que recibe. Está dispuesto a desgastarse por quienes ama, a sostener con su fuego incluso cuando nadie lo agradece. Su orgullo, tan criticado, es también la armadura que necesita para no quebrarse en el camino, porque su corazón, regido por el sol, es un corazón que late en exceso, que siente con intensidad desbordante, que muchas veces sufre más de lo que aparenta. El mito del narcisismo nunca contempla esta capacidad de sacrificio, porque su brillo exterior distrae de la hondura de sus batallas internas. El arquetipo leonino también encierra la noción de legado. No se trata únicamente de ser admirado en el presente, sino de ser recordado en el futuro. Leo busca la inmortalidad simbólica, dejar una marca indeleble que trascienda su tiempo. Esa búsqueda, malinterpretada como vanidad, es en realidad una pulsión épica que lo empuja a vivir de tal manera que sus huellas no se borren. Su espíritu rechaza el anonimato porque intuye que la vida humana es demasiado breve para desperdiciarla en la sombra. Esa necesidad de trascender no es solo personal, sino también colectiva, porque Leo desea que los suyos, su comunidad, su gente, también brillen con él en la eternidad del recuerdo. Hay además un aspecto protector que raramente se reconoce.
El rugido de Leo no es únicamente un grito de autoafirmación, es también una advertencia contra aquello que amenaza lo que ama. Como el león que defiende su manada, Leo se alza con fiereza ante cualquier injusticia, aunque se lo acuse de orgullo. Su aparente narcisismo se convierte entonces en un escudo, en una fuerza que no tolera humillaciones ni para sí ni para los demás. En su fuego hay una nobleza guerrera que no permite que la vida se degrade, y que está dispuesta a luchar para que la dignidad se mantenga intacta. También es necesario comprender que Leo guarda en sí mismo la paradoja del sol, es fuente de luz, pero al mismo tiempo conoce la soledad del astro que brilla en medio del vacío. En esa soledad se fortalece su fuego, y de esa soledad surge su aparente necesidad de aplauso, porque el reconocimiento humano funciona como vínculo, como recordatorio de que su luz no se pierde en la nada. Ese anhelo no nace de vanidad, sino de la necesidad vital de sentirse en comunión con el mundo que ilumina. Al final, el mito del narcisismo leonino es apenas un reflejo de la dificultad colectiva para aceptar el poder de la autoafirmación. Allí donde se acusa exceso, lo que existe es enseñanza. Allí donde se ve vanidad, lo que hay es la proclamación de la divinidad del ser. Allí donde se señala orgullo, lo que vibra es el eco de un corazón que sabe que la vida es demasiado sagrada para vivirse en silencio. Leo seguirá incomprendido por quienes no soporten su fuego, pero seguirá siendo maestro de autenticidad, héroe solar que recuerda que cada ser humano nació para brillar, para dejar huella, para rugir sin miedo en medio del vasto escenario de la existencia. El mito del narcisismo atribuido a Leo ignora que en su naturaleza subyace un código ancestral de liderazgo espiritual. No se trata solamente de un brillo exterior, sino de un mandato inscrito en el alma de quienes nacen bajo la regencia solar, ser guías en la penumbra, guardianes de la confianza y arquitectos de la grandeza. Cuando se los acusa de amarse demasiado, en realidad se está proyectando el miedo colectivo a reconocerse como dignos, porque Leo no solo se reconoce, sino que exige que todos recuerden que también llevan dentro la chispa de lo eterno. El supuesto exceso de amor propio es, en verdad, un recordatorio de que el amor comienza por uno mismo y que solo quien se honra puede honrar al resto del universo. Uno de los aspectos que casi nunca se explora es la relación de Leo con la justicia interior. El rugido leonino no solo exige atención, también denuncia la falsedad, la hipocresía y las estructuras que buscan silenciar la autenticidad. Su fuego no tolera la mentira del alma ni la sumisión al conformismo. Donde otros callan para no incomodar, Leo habla con voz clara, y esa franqueza suele ser confundida con egocentrismo. No obstante, su voz es el eco de la verdad solar, que ilumina incluso aquello que resulta incómodo para los demás. No ruge para elevarse por encima de nadie, sino para que nadie olvide que existe una llama inviolable que no debe extinguirse. Tampoco se suele reconocer la profunda conexión de Leo con el tiempo cíclico de la existencia. Así como el sol marca el ritmo de los días, Leo se convierte en un signo que da estructura y sentido al fluir de la vida. Tiene una capacidad natural de convertir momentos dispersos en instantes memorables, de transformar lo efímero en símbolo. Su aparente búsqueda de protagonismo es en realidad un acto consciente de dejar huellas, de convertir lo pasajero en legado, de asegurarse de que lo vivido no se pierda en el olvido sino que se inscriba en la memoria de los corazones. La supuesta vanidad se convierte entonces en un acto de trascendencia, en un intento heroico de vencer la fugacidad de la existencia con gestos grandiosos que sobrevivan al paso del tiempo. En el ámbito emocional, otro aspecto ignorado es la magnitud de su vulnerabilidad. El brillo de Leo esconde la intensidad de un corazón que se entrega sin reservas, que ama con una fuerza que pocos signos son capaces de sostener. Por eso necesita reconocimiento, no como alimento de su ego, sino como garantía de que su entrega no se diluye en la indiferencia. Detrás de la altivez se oculta un alma que teme ser traicionada, un espíritu que sufre con intensidad cuando su confianza es herida. Su supuesto narcisismo es muchas veces la coraza que levanta para proteger un corazón demasiado noble, demasiado transparente, demasiado dispuesto a arder en nombre del amor. Desde la perspectiva astrológica, Leo encarna la quinta casa, el espacio simbólico de la creatividad, el juego y la expresión auténtica del ser. Su aparente egoísmo es en realidad una lección sobre la necesidad de vivir desde la autenticidad creativa. Cuando se coloca en el centro del escenario no lo hace solo para sí, lo hace porque intuye que cada ser humano debe ser creador de su propia obra vital. Es el signo que enseña que la vida no es únicamente supervivencia, sino creación, expresión, arte, gozo. Aquellos que lo reducen a narcisismo desconocen que su impulso interior es pedagógico, mostrar que la vida es un escenario donde todos tienen derecho a desplegar su luz, y que esconderla es el verdadero pecado.
Otro punto que se pasa por alto es la manera en que Leo refleja la paradoja del héroe. Todo héroe necesita creer en sí mismo para vencer sus batallas, y ese convencimiento puede parecer arrogancia a ojos de quienes nunca han tenido que luchar contra la adversidad con tal intensidad. Pero sin esa fe en su propia fuerza, ningún héroe habría vencido dragones ni abierto caminos imposibles. Así también Leo, cuya confianza natural no es soberbia, sino herramienta de supervivencia y victoria. Se le acusa de amarse demasiado, pero en realidad ese amor propio es la espada con la que corta la duda, el escudo con el que resiste la mediocridad, la corona invisible que lo impulsa a caminar con dignidad incluso en los campos de sombra. La incomprensión de su fuego también proviene del miedo colectivo a la grandeza. Muchos prefieren la comodidad de lo discreto, el anonimato de lo pequeño, y frente a ellos Leo aparece como un desafío viviente. Su resplandor obliga a cuestionarse, ¿por qué otros no brillan con la misma intensidad? ¿Qué cadenas interiores impiden desplegar el propio poder? Ante esas preguntas, resulta más fácil acusarlo de narcisismo que aceptar el reto de encender el propio fuego. Por eso Leo es tantas veces juzgado, porque su sola existencia es una provocación al despertar, una invitación a salir de la sombra, un rugido que recuerda que la vida no ha sido creada para la mediocridad. El aspecto más épico que encierra esta incomprensión es que Leo sigue adelante, con o sin aplausos, con o sin comprensión. Su misión no depende de la opinión externa, sino de un mandato solar inscrito en lo más profundo de su alma. Puede ser llamado vanidoso, egocéntrico, narcisista, pero seguirá caminando erguido, porque sabe que su función no es complacer a todos, sino encender antorchas. Y ese destino, aunque cargado de incomprensión, es también su gloria. Porque mientras otros se pierden en la penumbra de la duda, Leo se convierte en el faro que recuerda al mundo que el verdadero poder no está en negar la luz, sino en atreverse a brillar sin miedo. El mito del narcisismo leonino seguirá vivo mientras el mundo tema al fuego de la autenticidad, pero la verdad seguirá ardiendo con más fuerza que cualquier crítica. Leo no es el esclavo de su espejo, es el espejo en el que los demás descubren su capacidad de ser grandiosos. Su rugido no es la canción del ego, es la sinfonía del alma que proclama que el ser humano ha nacido para vivir con grandeza, con coraje, con pasión. Y aunque la incomprensión lo acompañe, su fuego nunca dejará de arder, porque su destino es eterno, como el sol que lo rige y que cada día recuerda al universo que la luz nunca pide permiso para existir. El resplandor de Leo encierra dimensiones que pocas veces se exploran, porque el mundo tiende a quedarse en la superficie de su brillo y no alcanza a ver la arquitectura secreta que lo sostiene. Existe en este signo una relación profunda con la noción de destino, una convicción interior de que la vida no es una sucesión de casualidades, sino una trama en la que cada acción, cada palabra y cada gesto adquiere un sentido mayor. Ese sentimiento de propósito cósmico lo impulsa a vivir con intensidad, como si cada día fuese un escenario donde se pone a prueba su capacidad de dejar huella. Cuando los demás ven simple dramatismo, en realidad están presenciando el eco de su misión ancestral, un llamado solar que no le permite caminar a medias, porque sabe que su existencia misma es un acto de creación. Hay en Leo una energía que rara vez se reconoce, la del guardián de la vitalidad colectiva. Su fuego no es solo personal, sino contagioso, capaz de encender en los demás la chispa de la acción, del entusiasmo, de la esperanza. Este poder de irradiar no es una casualidad, es el reflejo de la función solar en el cielo, que no ilumina únicamente su propio centro, sino que da vida a todo lo que orbita a su alrededor. Esa capacidad de inspirar no se entiende cuando se lo reduce a narcisismo, porque su misión es mucho más amplia, es recordarle al mundo que la vida tiene que ser vivida con pasión, con entrega y con valentía. Así, cada vez que Leo se muestra, no está reclamando adoración, está cumpliendo su tarea de despertar. Otra dimensión olvidada es la de su vínculo con lo sagrado de la expresión. Leo entiende que la voz, el gesto, la creatividad y la presencia no son simples manifestaciones del ego, sino vehículos de lo divino. La palabra en su boca adquiere un peso casi ceremonial, el movimiento de sus manos puede ser tan poderoso como un rito, y su capacidad de crear escenas memorables es comparable a la de los antiguos héroes que narraban epopeyas. La creatividad leonina no se limita al arte, es una manera de afirmar que la vida misma es un escenario en el que cada ser humano debe atreverse a protagonizar su propia obra. Allí reside la enseñanza, que no se puede vivir escondido tras bambalinas, sino que hay que dar un paso al frente y reclamar el lugar que corresponde en la sinfonía cósmica. El fuego de Leo también contiene un misterio en su relación con la sombra. Muchos creen que su luz lo vuelve incapaz de enfrentarse a la oscuridad, pero en realidad es lo contrario, cuanto más brilla, más conoce la profundidad de la noche.
Su aparente orgullo encubre la constante lucha contra la duda, el miedo al fracaso y la herida del rechazo. Cada rugido que se escucha es el resultado de haber atravesado silencios desgarradores en los que debió reafirmar su valor sin testigos. De ahí surge su poder, porque su brillo no es ingenuo, sino conquistado. La grandeza de Leo no es el resultado de un camino fácil, sino la victoria sobre sus propias sombras, y ese triunfo lo convierte en guía para otros que aún no se atreven a enfrentarlas. Poco se habla de la dimensión espiritual de Leo, de ese fuego que lo conecta con lo eterno. No es solo un signo de poder terrenal, también es un puente hacia lo divino. Su regente, el Sol, ha sido adorado por civilizaciones enteras como símbolo de la divinidad que sostiene el universo. Así también Leo lleva dentro la misión de recordar que el ser humano no es un ser perdido en la vastedad cósmica, sino una chispa de la misma energía creadora que enciende estrellas. Cuando Leo se ama a sí mismo, no lo hace como un acto de vanidad superficial, sino como un reflejo del reconocimiento de que todo lo creado es digno de amor, que la vida en sí es un milagro. Su autoestima es un espejo en el que la humanidad puede recordar que cada ser lleva en sí un fragmento del sol. También hay una grandeza en su relación con la lealtad y la nobleza que pocas veces se comprende. Leo no se entrega a medias, su lealtad es total, casi sagrada. Cuando protege, lo hace con la fuerza de un león que defiende a su manada; cuando ama, se entrega con la intensidad de un fuego que no conoce reservas. Y es precisamente esa entrega absoluta la que lo hace vulnerable al dolor, porque al abrirse sin barreras, las heridas lo atraviesan con más fuerza que a otros signos. La coraza de orgullo que muchos critican no es un escudo de vanidad, sino la armadura de quien ha aprendido que no todos saben corresponder a tanta generosidad. Pero aún así, sigue dando, sigue amando, sigue iluminando, porque su espíritu está diseñado para expandirse, no para replegarse. El verdadero misterio de Leo es que encarna al héroe que no pide permiso para existir. Su sola presencia recuerda que la vida no es una cadena de servidumbres, sino una conquista de grandeza. Por eso incomoda, por eso despierta críticas, porque no se ajusta a la mediocridad ni a la resignación. Mientras muchos eligen apagarse para no molestar, Leo decide encenderse aun a riesgo de ser juzgado. Y en ese acto de valentía se revela su misión más profunda, demostrar que la libertad de ser auténtico es la mayor conquista que un alma puede alcanzar. En lo más hondo, Leo no es el signo del narcisismo, sino el signo de la afirmación de la vida en su máxima potencia. Su fuego no es un espejo vacío, es una antorcha que se levanta en medio de la oscuridad. Su rugido no es un grito de arrogancia, es la proclamación de que la humanidad ha nacido para recordar su propia grandeza. Su luz no es un acto de egoísmo, es un recordatorio eterno de que el sol brilla sin pedir permiso, y que cada ser humano lleva dentro esa misma chispa destinada a encender el universo. En el corazón ardiente de Leo palpita un misterio que pocas veces se comprende en toda su magnitud, la relación con el tiempo y con la eternidad. Su fuego no es un instante efímero, sino la llama que busca perpetuarse más allá de las fronteras de una vida. En su interior late la necesidad de trascender, de dejar un legado que sobreviva a las estaciones, de convertir su paso por el mundo en un eco imposible de silenciar. No se conforma con vivir, necesita que su vida tenga el peso de una epopeya, que su nombre, sus gestos, sus actos se eleven como símbolos de algo mayor que lo humano. Esa pulsión de eternidad proviene del sol que lo rige, astro que desde el inicio de los tiempos ha sido venerado como centro de la creación y que no conoce ocaso definitivo, porque aun cuando se oculta, siempre vuelve a nacer. La fortaleza de Leo también se manifiesta en su manera de enfrentar la adversidad. Mientras otros signos se resguardan en el silencio o buscan la retirada, Leo transforma la dificultad en un escenario de prueba donde puede desplegar todo su poder. Su fuego interno se alimenta de los retos, y allí donde hay resistencia, su espíritu encuentra oportunidad de demostrar que el coraje no es ausencia de miedo, sino la decisión de seguir rugiendo incluso con el viento en contra. Esta capacidad lo convierte en líder natural, porque no guía desde la teoría, sino desde la experiencia de haber combatido contra sus propios infiernos y haber emergido con la frente en alto. Sus victorias personales se transforman en faros para otros, y sus derrotas se convierten en enseñanzas que no oculta, sino que ofrece con nobleza como alimento para quienes buscan su propio camino. Existe en Leo una profunda conexión con la infancia, no como una etapa superficial, sino como fuente de autenticidad. Su energía está íntimamente vinculada con la capacidad de jugar, de crear, de reír con la espontaneidad de quien no tiene miedo a mostrarse tal cual es. Allí radica parte de su poder magnético,
porque en un mundo que muchas veces se endurece bajo la seriedad y la frialdad, Leo recuerda la importancia de conservar el alma joven, la imaginación viva, la chispa que no se resigna a la monotonía. Esta niñez eterna no es inmadurez, es fidelidad a la esencia solar que siempre busca brillar sin reservas, sin máscaras, sin cadenas. Y gracias a ello, quienes lo rodean sienten que en su presencia se abre un espacio donde la vida recupera color, donde lo cotidiano se transforma en espectáculo y donde lo ordinario puede convertirse en celebración. Un aspecto poco comprendido es la relación de Leo con la soledad. A pesar de ser un signo que vive rodeado de luces y de público, en lo más hondo existe una necesidad de recogimiento, un espacio sagrado donde pueda reconectar con su fuego esencial. No es soledad triste ni melancólica, sino un santuario interior en el que renueva su energía y escucha la voz silenciosa de su destino. Allí, lejos de los aplausos y de las miradas, Leo recuerda que su valor no depende de la validación externa, sino de la certeza de que su luz es auténtica y suficiente por sí misma. Esta dualidad entre el escenario y la intimidad, entre el rugido y el silencio, es la que le otorga equilibrio y profundidad, pues sin esos momentos de retiro su brillo correría el riesgo de ser vacío. Su fuego también guarda un instinto protector que va más allá de la individualidad. Leo percibe la vida como un reino, y en ese reino siente la responsabilidad de cuidar a quienes ama como un monarca cuida a su pueblo. No tolera la injusticia hacia los suyos, ni permite que aquellos que se refugian bajo su sombra sufran sin su defensa. Esta dimensión guerrera no siempre es comprendida, porque se confunde con arrogancia, pero en realidad es nobleza ancestral, el fuego que se convierte en escudo, el rugido que se convierte en advertencia, la presencia que se convierte en refugio. Su protección es tan intensa como su amor, y aunque a veces pueda parecer feroz, está sostenida por la bondad de un corazón que no conoce la indiferencia. En el alma de Leo también vive un llamado creador que no se limita al arte ni a la expresión, sino a la capacidad de dar forma a nuevas realidades. Allí donde hay caos, Leo construye orden, allí donde reina la apatía, Leo enciende entusiasmo, allí donde la vida parece fragmentada, Leo ofrece unidad en torno a una visión mayor. Su energía creadora no se agota, porque proviene de la fuente inagotable del sol, y aunque su manifestación pueda variar, en una obra, en un liderazgo, en un gesto amoroso, siempre responde a la misma necesidad, de mostrar que la vida no está hecha para apagarse, sino para expandirse. El misterio mayor de Leo es que no solo vive para sí mismo, sino que actúa como un recordatorio cósmico de la grandeza humana. Cada vez que irradia confianza, está mostrando lo que ocurre cuando un ser se atreve a reconocerse como hijo del sol. Cada vez que defiende su dignidad, está proclamando que el espíritu humano no nació para arrastrarse. Cada vez que ama con intensidad, está reflejando la fuerza con la que la vida misma nos llama a vivir sin miedo. Por eso su existencia es tan poderosa, porque no es un individuo más en la rueda zodiacal, sino el portador del fuego que nos recuerda que dentro de cada ser arde una chispa inmortal destinada a brillar, a crear y a conquistar su propio destino.